Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a Gonzalo Chamorro, teólogo chileno con licenciatura y maestría. Actualmente estudia un doctorado en Historia, tiene un programa de radio, es conferencista internacional y es el director ejecutivo del Instituto Crux. Licenciado Chamorro, gracias por compartir unos minutos con nosotros. Un querido maestro me enseñó hace muchos años que para quienes han sabido extraer la quinta esencia de la existencia, la muerte no es la decadencia final, sino el término sereno de una vida bien vivida. Una vida bien vivida tiene que ver con la felicidad y la paz interior, conceptos con los que la humanidad desde su origen sigue luchando hasta el día de hoy. ¿Cómo se logran? ¿Cómo se alcanzan? Evitar o incluso controlar las emociones negativas o perjudiciales, liberarse del sufrimiento y encontrar paz en las tormentas siguen siendo los desafíos que más perturban o inquietan al ser humano. Vivimos deprisa, no alcanza el tiempo ni el dinero, el consumismo nos condiciona, hay más soledad, más intolerancia, más violencia. Esta era exponencial en la tecnología y la sobreinformación nos atrapa, nos malinforma, nos manipula. Vivimos tiempos de crisis e incertidumbre, con gobiernos cada día más disfuncionales, violencia, escasez de oportunidades, desconfianza, pobreza y desesperanza en demasiados casos, en millones de seres humanos. Licenciado Chamorro, ¿dónde y cómo se encuentra paz en la tormenta? Bueno, una excelente pregunta. Cuando uno estudia la historia del pensamiento religioso, precisamente esos han sido los cuestionamientos o los planteamientos que han intentado responder los seres humanos, y la religión ha venido a constituirse en un elemento de suma importancia para poder dar paz, para poder dar esperanza, para poder dar sentido a las grandes preguntas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la civilización. Y muy brevemente, uno estudia, por ejemplo, los desastres naturales que se dieron en medio del África, cuando la gente migra rumbo al río Nilo, y siempre lo va a ir relacionando con una mejor vida, una mejor búsqueda del bien, íntimamente relacionado con el sentido de lo sobrenatural, de la trascendencia, Dios o deidades que se van dando en el campo de la historia de las religiones. Ya. La religión y la fe han sido y siguen siendo fuente de esperanza y resiliencia frente a la adversidad para millones de seres humanos. Sin embargo, en la medida en que las sociedades se desarrollan, vemos un declive cada vez más marcado en la religión. La secularización de Europa es vertiginosa, Estados Unidos le sigue de cerca y en América Latina los síntomas son evidentes. ¿Cuál es el futuro de la religión y la fe en Occidente? ¿Puede Occidente sobrevivir sin la idea de Dios? Bueno, lo que yo creo es que desde Jean-François Lyotard es que se ha planteado esta premisa de que la decadencia de la religión es inevitable. Jürgen Habermas decía que el ocaso del cristianismo o el ocaso de las tradiciones monoteístas o cualquier tipo de espiritualidad era irrelevante en el mundo posmoderno, y sin embargo el propio Jürgen Habermas en sus últimos días ha dicho que sin la ética de la justicia, pensando en la tradición judeocristiana, y sin la ética del amor, el hombre no tiene una fuente de sentido, el ser humano no tiene una motivación correcta de por qué y para qué hacer las cosas. Por mucho que nosotros pongamos nuestras disposiciones a partir de la dogmatización del método científico del Círculo de Viena, Jürgen Habermas dijo que sin moral la ciencia no tiene sentido, replicando a François Rabelais, que insistía en que la ciencia debe tener un propósito moral. Es cierto que la gran mayoría de pensadores en la actualidad sostienen que las espiritualidades o la religión está en decadencia, sobre todo cuando hay un desarrollo económico, científico y tecnológico, y donde cree el ser humano que se las puede componer por sí sola. Pero es que la historia hace pocos años, hace pocas décadas atrás, nos ha demostrado también el fracaso de ese paradigma. La decadencia de la modernidad, por mucho que razonáramos o por mucho que progresáramos dentro de la perspectiva de la revolución industrial o dentro de la perspectiva del desarrollo humano, no se pudo evitar una primera guerra mundial o una segunda guerra mundial. Vamos a ver, sin valores, sin una ética, sin un código moral, sin un marco filosófico fundado en esos valores, sin duda alguna caminaríamos rápidamente hacia la destrucción de la especie humana, nos mataríamos unos a otros, sino peor. Sin embargo, la religión muchas veces es presentada como fuente de atraso e inmovilismo. En 2018 hubo un paper de la revista científica Science Advances que causó revuelo por afirmar
que los países más secularizados tenían más crecimiento económico. ¿Qué opina de esta afirmación? ¿En qué cree hoy el ser humano y cómo esto impacta nuestra vida? Inevitablemente, en una sociedad donde relativizamos la moral y estamos carentes de absolutos, el ser humano va a querer ir haciendo todo lo que vaya en contra de esa dogmatización de la vida, a esa dogmatización de las premisas de la fe. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que históricamente hablando es cierto. Voy a hablar desde la tradición judeo-cristiana y otras religiones, pero pensando en la tradición judeo-cristiana, Thomas Kuhn en su libro Estructura de las revoluciones científicas, lo que nos expresa y lo que nos dice que el cristianismo, cuando logra tener una visión moral de las ciencias, tiene una alta expectativa de la sociedad, y ahí podemos nosotros citar las grandes revoluciones del siglo XVI con Galileo Galilei, Kepler, con Johannes Isaac Barrow o Isaac Newton, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue que se disoció el mundo científico del estudio de la naturaleza con el mundo de la fe? Y las respuestas fueron porque simple y sencillamente la religión, cuando comienza a pensar en cosas superficiales o se casa con el poder que le impera en esa época, comienza a decaer y sus valores dejan de ser relevantes, como es el caso, por ejemplo, de la famosa guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, aunque finalmente es una discusión, ¿verdad?, que nos puede llevar a otro programa. No, a eso iba, que si venimos un poco a los tiempos presentes y hablamos un poco más el idioma de los ciudadanos de a pie como yo, vivimos momentos inéditos en la historia de las generaciones que hoy habitamos el planeta, con niveles de dolor y sufrimiento que sobre todo la juventud no conocía. La felicidad es un término tan llevado y traído que discutirlo genera rechazo por cursi y abstracto. Sin embargo, la felicidad sentida desde la ausencia de sufrimiento o como el espacio de tiempo en que palabras como paz y alegría son posibles o como la desaparición momentánea de conflictos internos. A pesar de la gran coincidencia de expertos en estos conceptos, en algunas de nuestras manifestaciones de arrogancia se escucha en el mundo esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando la humanidad sufre? ¿Es el sufrimiento uno de los caminos a la felicidad? ¿Es el sufrimiento el camino para que los humanos aprendamos sobre la humildad, la tolerancia, la decencia, la generosidad? Excelente pregunta. Cuando uno estudia no solo el pensamiento de hoy, sino a la luz de la historia, inevitablemente es la crisis, es el sufrimiento lo que más ha acercado interesantemente a Dios con ese sentido de trascendencia, con ese sentido de lo sobrenatural. Por ejemplo, hoy estamos viviendo la pandemia del coronavirus y cuando uno estudia la historia de las pestes, uno puede recordar cómo a partir del año 1230 surge el papiro de Ebers, producto de lo que sería la malaria. Uno estudia en el siglo V cómo, por ejemplo, Hipócrates de Cros y cómo surge la religiosidad en tiempos del auge de las pestes en el siglo V en Grecia, o uno estudia la peste antonina en el año 180 después de la era cristiana, o en el año 450 con la peste que devastó una población, o la peste bubónica, etcétera, etcétera. Se ha demostrado históricamente que cuando el ser humano experimenta las crisis, interesantemente, en vez de menguar la fe, lo que hace es que la fe se exalta porque el ser humano encuentra ese sentido de trascendencia para responder a sus preguntas existenciales. Y ojo que aquí no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de simples y sencillas preguntas que competen a la esperanza de un mundo mejor al que estamos viviendo. Y estamos hablando de actos de fe, por eso la pregunta era, ¿dónde está Dios cuando la especie humana sufre? ¿Dónde está? Correcto, y Dios está ahí y Dios usa el sufrimiento para que la gente pueda acercarse a Él. Y uno diría, ¿cómo es posible que un Dios que ama y es bueno permite el sufrimiento? Bueno, son parte de los lenguajes del misterio de la revelación. Mis maestros teólogos agustinos, franciscanos, jesuitas y salesianos me decían, Dios está dentro de ti, hay que encontrarlo, ¿no? Y aprender a comunicarse con Él en esa relación tan cercana e íntima. Y ahí está la respuesta, pero bueno, es más difícil de lo que unos creen. Gonzalo, las sociedades y las culturas a través de la historia han tenido algún tipo de religión. En el mundo moderno esto está cambiando y lo que vemos cada día con más frecuencia es que los humanos nos aferramos, nos escondemos o nos encerramos en una serie de ídolos o credos seculares como las ideologías, los nacionalismos, las teorías conspirativas, la tecnología, los vicios y otras barbaridades que no voy a mencionar.
Esta especie de nuevas mal llamadas religiones están tomando el espacio de lo que conocíamos como las religiones desde el punto de vista espiritual y de la fe que cada quien profesa. ¿A dónde va la especie humana con estas tendencias? ¿Qué respuestas pueden dar esos ídolos o credos seculares al mundo de hoy? Bueno, lo que yo creo es que inevitablemente este tipo de espiritualidad subjetiva, porque espiritualidad hay, lo que pasa es que ahora depende de cada quien cómo la interpreta y cómo la quiere vivir. ¿Y eso se vale? Sí, claro, se vale, es parte de la libertad humana. Lo que sucede es que esto tiene consecuencias porque cuando uno carece de absolutos, todo es permitido. Lo decía Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, pensando en el Dios de la tradición judeo-cristiana, todo es permitido. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Lo que se ha demostrado en la historia es que inevitablemente ha sido la decadencia humana. Probablemente la historia cambie hoy, sin embargo, la premisa de ese relativismo moral, la premisa de no tener un punto de partida y no tener fines, puede que haya que en esos procesos de desarrollar tantos medios, la gente comience a pelearse los unos a los otros, como se ha demostrado a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, Dionisio, es la verdad. Y en un mundo tan subjetivo, cuando no hay una verdad absoluta, lo que ha llevado, históricamente hablando, que es la evidencia que podemos tener, es a la guerra, al conflicto y a la ausencia de paz. Ya. Gonzalo, ¿puede vivir el hombre sin Dios? Claro, puede vivir el hombre sin Dios inevitablemente, pero tarde o temprano se va a encontrar con el misterio de la revelación, con el misterio de algo que lo va a trascender. Y generalmente eso sucede cuando estamos experimentando la muerte. Podríamos dedicar en otra ocasión todo un estudio al concepto de la muerte, pero inevitablemente los taos o las perspectivas de las doctrinas de la muerte conectan al ser humano con lo trascendente, con Dios o como queramos llamarlo. Entonces, inevitablemente en algún momento, en algún punto de nuestra vida, nos conectaremos cuando estemos pensando sobre todo en la vida después de esta, si es que la hay. Ok, o sea, si traduzco lo que acabas de decir, lo interpreto como que el ser humano por naturaleza necesita una dimensión espiritual para poder sobrevivir. Si no, realmente pues somos como los animales, ¿no? Gonzalo, ¿puede un sistema ético secular, como por ejemplo la ciencia, reemplazar a la religión y generar los mismos resultados? Yo creo que no, por una cuestión muy sencilla, porque ¿para qué vamos a hacer ciencia si no entendemos qué es la persona humana? Y si uno estudia a la persona humana o si uno estudia los derechos humanos, inevitablemente nos va a conectar con Dios. Uno piensa muy brevemente cuando se discutía en el caso de América Latina si los pueblos prehispánicos o los indígenas eran 100% hombres o 100% Dios. Y fue la teología natural repasada por Francisco de Vitoria que desarrolla el totus orbi y surge todo lo que nosotros conocemos como el derecho de los individuos y los derechos humanos. No podemos desconectarnos de la historia, no podemos conectarnos filosóficamente del concepto de persona. Así que siempre va a estar presente la idea de Dios, el concepto de la revelación y el sentido de la trascendencia espiritual por esa integralidad que es el ser humano. Y además está en nuestra naturaleza. Nacemos por obvias razones. Si aceptamos que venimos de donde venimos, pues nacemos con ese chip, con ese disco duro o con esa doctrina ya como parte de nuestro sistema. En todo caso, entonces, ¿están completamente divorciadas la fe de la razón? ¿Son conceptos opuestos? Para nada. De hecho, uno piensa en la ciencia y no podemos olvidarnos, la ciencia no está ni para demostrar ni para probar a Dios. Solo la ciencia mide el campo de lo sobrenatural en el espacio y el tiempo, pero Dios está en el campo de lo sobrenatural, así que la ciencia no está para decir eso. Más bien la fe se constituye en un estudio de ese campo sobrenatural y la ciencia un análisis de lo natural. Más bien pueden caminar muy bien de la mano, como así ha sido hasta hace muy poco tiempo en la historia del pensamiento y en el campo científico. Ya. Gonzalo, hablando de otros temas, Iglesia y Estado han tenido una relación compleja por los siglos de los siglos. La utilización de la religión por el poder político y también la agenda política en las iglesias ha sido una constante en nuestra historia. ¿Se pueden y se deben separar efectivamente estas dos esferas, Estado y religión o Estado e iglesia?
Bueno, interesantemente el propio Señor Jesucristo plantea que hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros hemos comprobado en la historia que cuando existe un matrimonio de estos dos poderes, la decadencia de la iglesia ha sido notable. Pensamos en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, donde el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio y hubo una indefinidamente decadencia de la tradición judeocristiana. Pensamos en lo que aconteció con la pugna de casarse con los grandes poderes familiares e imperiales, con los Habsburgos, los Médicis y posteriormente las grandes peleas familiares en Europa, y que decantó en la guerra a los 30 años. Así que siempre existe el peligro de que la iglesia pierda su sentido de ser y su mensaje por querer casarse con el poder político. No por eso significa que no seamos buenos ciudadanos, que podamos servir a los buenos políticos. Claro, tú manejas una dimensión histórica persistente, lo cual es bueno porque ayuda a entender el presente. Pero hablando del presente, Gonzalo, esa necesidad de vida espiritual, que aunque no lo sepamos los humanos, la necesitamos, con la pandemia, todas las restricciones que esta ha generado, el poco aforo que se permite en las actividades religiosas, pues ha presentado un obstáculo más para ese desarrollo o ese contacto espiritual. Este año, otra vez, los creyentes o quienes necesitan ir a los templos van a vivir otra vez una Semana Santa con este tema restringido. ¿Cómo ha cambiado la vivencia de la fe con la pandemia? ¿Los cambios vinieron para quedarse? ¿Necesitan las personas congregarse y estar en un templo de ladrillos y cemento? ¿O cada ser humano en soledad debe y puede sentirse a sí mismo como un templo de Dios? Tendríamos que decir que son contados con las manos las personas que pueden desarrollar su espiritualidad en la soledad, y generalmente han sido los grandes místicos y contemplativos que han producido grandes obras. Bueno, habría que definir qué entiendes tú por desarrollar la religiosidad, ¿no? La espiritualidad. Claro, por supuesto, en ese proceso es simple y sencillamente como una contemplación de lo trascendente, pero yo digo, son contados con los dedos en la mano. La mayoría de la gente necesita vivir en comunidad y desarrollarse en comunidad. Y obviamente estas circunstancias que provoca la pandemia y las decisiones de carácter político han coartado uno de los principios elementales que implica, por cierto, la comunidad de fe o la iglesia o la congregación, donde se produce el amor los unos a los otros, la práctica de la fe, el compañerismo y la preocupación por los necesitados. Así que eso es interesante y creo yo que no deberíamos nosotros tomar esto a la ligera, sino más bien tarde o temprano tenemos que tomar una decisión. Un ejemplo muy concreto, el famoso reformador Martín Lutero, murió su hija por causa de la peste bubónica, un rebrote. Y él dijo que los gobernadores de distrito en Alemania no podían ocultarse, los médicos tampoco podían ocultarse y los líderes religiosos tampoco podían dejar de transmitir paz, fe y esperanza a un mundo tan dolido. Y creo yo que eso es un mensaje para nosotros hoy. Bueno, desde acá seguiremos insistiendo que cada ser humano debe lograr esa convicción de que es un templo de Dios y desarrollar su espiritualidad y verlo como un desafío en estos tiempos extraordinarios. Gonzalo, ¿la religión debe ajustarse a los tiempos y evolucionar según las modas, tendencias y demandas de la gente, o debe ser más bien un regente moral de la sociedad? Bueno, la religión debe ser un regente moral y debe manejar los fundamentos que plantean sus diferentes premisas, ya sea las religiones del libro, las religiones monoteístas o las tradiciones orales, deben tener su punto de partida moral y también deben tener su sentido final. ¿Y no es una visión autoritaria esa? Es que no, puede que suene autoritaria, pero si no deja de ser religión, se convierte en filosofía de la religión, y ese sería otro debate. Lo que sucede es que sí podemos cambiar los métodos o las formas de transmitir un mensaje que es esencial. ¿Y no crees que precisamente por esa presentación con una óptica autoritaria es que se está perdiendo en gran medida el espacio de las religiones en el mundo? Bueno, claro, yo creo que sí, hay una forma de transmitir ciertos dogmas, pero lo que yo quiero decir con esto es que hay una gran diferencia entre tener un punto de partida para definir la fe y los dogmatismos en cómo estamos transmitiendo nosotros la fe. Es decir, el amor, la gracia y la esperanza es algo que es ad eternum, ¿verdad? Va a prevalecer en el pensamiento humano. La libertad, etc. Por eso es importante preguntarnos, es importante la dimensión espiritual del ser humano, pero ¿no se debe ejercitar esta en libertad?
Claro, es plenamente la libertad la que va a definir mi condición de aceptación si yo deseo seguir ciertos patrones que obviamente, como usted muy bien lo ha expresado, no se debe imponer porque es parte de la voluntad humana de decidir tener ciertas prácticas y ciertas premisas de cómo yo quiero vivir la fe. Es cierto, la fe no se debe imponer, la fe es voluntaria, yo decido cómo querer vivirla. La gran pregunta es cuál fe y bajo qué premisas la voy a vivir. Y eso a mí me parece que es eterno y sin embargo lo que nosotros podemos cambiar son las formas de transmitirlo, de poder también vivir, considerando el ejemplo de Jesús de Nazaret, cambiando las premisas culturales que él mismo cambió y no sometiéndose a las formas del status quo de su época, como por ejemplo la que transmitían los escribas y fariseos cuando él vino a cambiar todo este mensaje. Gonzalo, si tuvieras que definir o responder en 2 palabras, ¿cuál es el verdadero camino a la felicidad? Bueno, el verdadero camino a la felicidad es cuando uno tiene un sentido de trascendencia. Y cuando tiene uno sentido de trascendencia, inevitablemente se desarrolla esa visión a largo plazo. Y la visión a largo plazo nos produce inevitablemente la felicidad acá en la Tierra, pero también hacia el otro mundo o hacia el más allá. Algunos de los maestros que he tenido en mi vida, que han sido unos cuantos y lo han pasado muy mal intentando enseñarme, me han dicho o han definido la felicidad en una de las tantas formas en que lo han hecho, en que la felicidad tiene una serie de ingredientes fundamentales y algunos de esos son el aprender sobre la humildad, la generosidad, la tolerancia, todos esos valores que van haciendo que el ser humano se sienta útil, sobre todo para las demás personas. Y así como eso, pues hay tantas otras dimensiones. Para terminar, Gonzalo, y con una respuesta de 3 o 4 o 5 segundos, la salvación eterna, algo que sigue siendo uno de los debates más importantes en los centros filosóficos y religiosos del mundo. ¿La salvación eterna se alcanza por obras o por gracia? Ambas son parte fundamental, inevitable del ser humano, porque la obra tiene que ser definida y se define bajo la gracia. Bueno. Algunos teólogos los escuché decir que lo que el ser humano, siendo humilde y dejando de lado la arrogancia, lo que puede lograr es su salvación diaria, ¿no? A través pues, de eso, ¿no? De sembrar bien para cosechar bien, pero que la salvación eterna es un regalo de Dios que en el caso de los cristianos se logró a través de la cruz. Pero en fin, dejamos este tema para profundizarlo en alguna otra oportunidad y probablemente no enfrente de las cámaras. Gonzalo, muchas gracias. Un grandísimo gusto haberte escuchado. Sigue estudiando historia, continúa con tu doctorado porque sin duda alguna, además de que tienes un enorme potencial, el mundo te necesita. Muchas gracias. A ustedes también, gracias. Feliz y tranquila y pacífica Semana Santa. Esto es Razón de Estado.